Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sajid Octavio Alexander y hoy voy a presentar mi exposición. Introducción. Los usuarios de la información son una parte fundamental de la bibliotecología y los estudios de la información. Su investigación y tratamiento es una constante en las instituciones que se dedican a investigar sobre la disciplina y en las escuelas de biblioteconomía y bibliotecología, tanto de licenciatura como en un nivel de posgrado. En este cuadros de investigación se presenta y expone la discusión del Seminario de Usuarios de la Información sobre el tema El fenómeno de las necesidades de la información, las comunidades y de usuarios y su investigación. El seminario se llevó a cabo en la Ciudad de México el 22 de noviembre del 2023 y contó con la participación de investigadores, profesores y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La discusión se centró en la presentación de un documento base que abordó, los siguientes temas: el concepto de necesidades de información, las diferentes perspectivas para abordar el estudio de las necesidades de información, la importancia de considerar a las comunidades de usuarios en el estudio de necesidades de información. A partir de la discusión, se identificaron algunas conclusiones. Las necesidades de información son dinámicas y cambiantes y están influenciadas por factores personales, sociales y culturales. Es importante considerar las diferentes perspectivas para abordar el estudio de las necesidades de información, ya que cada una visión es diferente del fenómeno. Las comunidades de usuarios son un factor importante a considerar en el estudio de las necesidades de información, ya que comparten características y necesidades comunes. Concepto de necesidades de información. No existe una definición única de necesidades de información. Sin embargo, en general, se puede decir que las necesidades de información son las demandas de información que tienen los individuos o grupos para satisfacer sus objetivos personales o profesionales. Las necesidades de información pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Una clasificación común es la que distingue entre necesidades de información explícitas e implícitas. Las necesidades de información explícitas son aquellas que los individuos o grupos expresan de manera clara y directa. Las necesidades de información implícitas, por otro lado, son aquellas que no son expresadas de manera explícita, pero que pueden inferirse de la conducta de los individuos o grupos. Otra clasificación común es la que distingue entre necesidades de información primarias y secundarias. Las necesidades de información primarias son aquellas que tienen como objetivo satisfacer las necesidades básicas de los individuos o grupos. Las necesidades de información secundarias, por otro lado, son aquellas que tienen como objetivo satisfacer necesidades más complejas como el aprendizaje, la investigación o la toma de decisiones. Perspectivas para el estudio de las necesidades de información. El estudio de las necesidades de información puede abordarse desde diferentes perspectivas. Una perspectiva común es la perspectiva cognitiva, que se centra en los procesos mentales que intervienen en la identificación y la satisfacción de las necesidades de información. Otra perspectiva común es la perspectiva social, que se centra en el contexto social en el que se producen las necesidades de información. Una perspectiva que ha cobrado importancia en los últimos años es la perspectiva contextual, que se centra en la integración entre los individuos o grupos y su entorno. Desde esta perspectiva, las necesidades de información se consideran como fenómenos emergentes que se producen en un contexto determinado. Fases de surgimiento de las necesidades de información. En esta fase, las necesidades de información se inician como un estado de carencia o inquietud que experimenta un individuo o grupo. En este estado puede ser causado por diferentes factores como objetivos personales o profesionales. Las necesidades de información pueden surgir cuando una persona o un grupo necesita información para alcanzar un objetivo personal o profesional. Por ejemplo, un estudiante puede necesitar información para realizar una tarea escolar o un profesional puede necesitar información para tomar una decisión. Intereses. Las necesidades de información también pueden surgir cuando una persona o grupo
está interesado en aprender sobre un tema. Por ejemplo, una persona puede querer aprender sobre un tema de actualidad, o un grupo puede querer aprender sobre un tema relacionado con su trabajo. Problemas o retos. Las necesidades de información también pueden surgir cuando una persona o grupo se enfrenta a un problema o un reto. Por ejemplo, una persona puede necesitar información para resolver un problema técnico o un grupo puede necesitar información para enfrentar un cambio social. Fase de manifestación de las necesidades de información o comportamiento informativo. En esta fase, las necesidades de información se manifiestan a través del comportamiento de los individuos o grupos. Este comportamiento puede ser observable y medible. Puede ser utilizado para identificar las necesidades de información. Algunos ejemplos de comportamiento informativo incluyen la búsqueda de información de los individuos o grupos. Pueden buscar información a través de diferentes fuentes como bibliotecas, centros de documentación, Internet, etc. El uso de información. Los individuos o grupos pueden utilizar la información que han encontrado para alcanzar sus objetivos personales o profesionales. La difusión de información. Los individuos o grupos pueden compartir la información que han encontrado con otros. Factores que influyen en el comportamiento informativo. Los factores que influyen en el comportamiento informativo pueden ser divididos en dos grupos. Factores internos. Los factores internos son aquellos que provienen del propio individuo o grupo. Estos factores incluyen las necesidades de información, los objetivos personales o profesionales, los intereses, los conocimientos previos y las experiencias. O los factores externos. Los factores externos son aquellos que provienen del entorno del individuo o grupo. Estos factores incluyen contexto social, cultural y tecnológico. Fase de satisfacción. En esta fase, las necesidades de información se satisfacen cuando los individuos o grupos encuentran la información que necesitan. La satisfacción puede ser total o parcial y puede ser inmediata o tardía. Factores que influyen en la satisfacción de las necesidades de información. Los factores que influyen en la satisfacción de las necesidades de información pueden ser divididos en dos grupos, factores internos y factores externos. Los factores internos son aquellos que provienen del propio individuo o grupo. Estos factores incluyen las necesidades de información, los objetivos personales o profesionales, los intereses, los conocimientos previos y las experiencias, mientras que los factores externos son aquellos que provienen del entorno del individuo o grupo. Estos factores incluyen el contexto social, cultural y tecnológico. La fase de satisfacción de las necesidades de información es importante porque es el momento en que las necesidades de información se resuelven. Si las necesidades de información no se satisfacen, es posible que los individuos o grupos no puedan alcanzar sus objetivos personales o profesionales. Por lo tanto, es importante que las bibliotecas y otros servicios de información estén atentos a la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios. Esto les permitirá mejorar la calidad de sus servicios y satisfacer mejor las necesidades de sus usuarios. La satisfacción de las necesidades de información es el proceso por el cual un sujeto logra cubrir su carencia de conocimiento o información sobre un tema determinado. Este proceso se compone de tres fases: identificación de la necesidad, búsqueda de información e uso de la información. En la identificación de la necesidad, el sujeto reconoce que tiene una carencia de conocimiento o información. Esta fase puede ser consciente o inconsciente. La búsqueda de información. El sujeto busca la información que necesita para satisfacer su necesidad. Esta búsqueda puede realizarse de forma activa o pasiva. Uso de la información. El sujeto utiliza la información obtenida para cubrir su necesidad. Factores internos son aquellos que están relacionados con las características particulares del sujeto, como sus conocimientos, experiencia, habilidades, capacidades, etc. Estos factores influyen en la forma en que el sujeto identifica sus necesidades de información, busca información y la utiliza. Por ejemplo, una persona con más conocimientos sobre un tema tendrá más facilidad para identificar sus necesidades de información. Una persona con más experiencia en la búsqueda de información tendrá más facilidad para encontrar la información que necesita. Y una persona con más habilidades para utilizar la información tendrá más facilidad para aplicarla
y satisfacer sus necesidades. Factores externos son aquellos que están relacionados con el entorno en el que se encuentra el sujeto, como los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos, etcétera. Estos factores influyen en la aparición de la necesidad de la información, así como la forma en que el sujeto buscará la información y la va a utilizar. Por ejemplo, una persona que vive en un contexto de pobreza puede tener necesidad de información sobre cómo mejorar sus condiciones de vida. Una persona que vive en un contexto de violencia puede tener necesidades de información sobre cómo protegerse. Y una persona que vive en un contexto de cambio tecnológico puede tener necesidades de la información sobre cómo adaptarse a las nuevas tecnologías. Importancia de la satisfacción de las necesidades de información. La satisfacción de las necesidades de información es un proceso fundamental para el desarrollo personal y profesional de las personas. Las personas que tienen sus necesidades de información satisfechas tienen más posibilidades de tomar decisiones informadas y de resolver problemas, de aprender y de crecer. Las personas Para las unidades de información, la satisfacción de las necesidades de información es un objetivo fundamental. Las unidades de información deben de proporcionar a sus usuarios la información que necesiten para satisfacer sus necesidades. Esto puede hacerse a través de una variedad de servicios como la búsqueda de información, la referencia, la formación en la búsqueda de información, etc. Conclusiones. El estudio de las necesidades de información es un campo de investigación complejo y en constante evolución. El documento base que se presentó en este documento contribuye a una mejor comprensión de este fenómeno y a la mejora de los métodos de investigación que se utilizan para su estudio. El modelo teórico propuesto en este documento se basa en la perspectiva contextual y tiene en cuenta los factores que influyen en la participación de las necesidades de información. Este modelo puede ser utilizado por investigadores profesionales, bibliotecarios, para comprender mejor las necesidades de información de los usuarios.